Hola, espero que se encuentren bien. Como vimos en el video anterior, en este video vamos a tratar sobre el tema de la codificación. Para ello me voy a basar en el capítulo 14, que se llama Recolección y análisis de los datos cualitativos, que eh, nos presenta Hernández Sampieri. Si bien, bueno, puede haber muchas personas que traten a este autor como un autor relativamente superficial. Lo que sí ha aportado es a la esquematización, a la organización, a la comprensión de los diferentes enfoques en metodología. Entonces, bueno, es una forma de acercarnos a esta parte, y dado que este curso no es propiamente un curso de metodología, sino más bien un curso sobre aplicaciones, como bien se llama el curso, aplicaciones o técnicas computacionales que se encuentran orientadas a asistirnos en el procesamiento de datos empíricos y, bueno, bibliográficos, hemerográficos, etcétera. Eh, lo que nos permite retomar este autor es precisamente la parte de la organización, de la exposición de los datos y del procesamiento del análisis cualitativo. Bien, eh, en este autor ustedes pueden revisar los siguientes capítulos. Particularmente yo les recomendaría, si se quieren meter a un análisis y a una revisión más profunda del asunto, los siguientes capítulos con respecto al análisis cualitativo. El primero sería las definiciones de un enfoque cuantitativo y cualitativo, que es un poco lo que hicimos en el video, precisamente en donde abordamos estos dos enfoques para presentar precisamente el enfoque cualitativo. El capítulo 2, nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, la idea, digamos, en donde la metodología está fundamentalmente supeditada a el enfoque a través del cual se va a escudriñar un problema específico. ¿Y de qué depende ese enfoque? Fundamentalmente depende de la pregunta de investigación, ¿sí? En el capítulo 12, digamos, hay un salto del capítulo 2 al 12. En el 12 es el inicio del proceso cualitativo, el planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo, ¿sí? Esas serían lo que ustedes podrían ver los temas que ustedes podrían ver en el capítulo 12. Después, en el 13 es el muestreo en la investigación cualitativa, ¿sí? Cómo se hace un muestreo, cómo se define o se va definiendo, sería lo más apropiado, durante el mismo proceso de la investigación cualitativa, eh, la información que se requiere, si no se requiere, si se requiere más, si se requiere menos. Ya recordarán ustedes los términos como este la saturación de, eh, de categorías, o el muestreo teórico, como le llaman, ¿sí? Después viene el capítulo 14, recolección y análisis de los datos cualitativos, ¿sí? Que es justamente en el que nos vamos a detener el día de hoy. El 15, diseños del proceso de investigación cualitativa, de los que vamos a hablar un poquito aquí, nada más vamos a introducir algunos. Y finalmente el reporte de resultados del proceso cualitativo, ¿sí? Entonces el día de hoy nos vamos a quedar en el capítulo 14. Esta edición que les voy a compartir es la sexta edición, como está marcado aquí, es del 2014. Ya hay una séptima edición, que, para ser sincero, entre la versión de la quinta edición y la sexta edición y lo poco que he podido ojear de la séptima edición, realmente no hay cambios que yo pueda destacar. Entonces, bueno, realmente estas tres últimas versiones, la quinta, la sexta y la séptima, son vigentes y actuales relativamente hablando. ¿Por qué me refiero a relativamente hablando? Bueno, hay ciertos elementos que voy a ir mencionando, por ejemplo, en el capítulo 14, que ya no es que no apliquen, la cuestión es que hay muchas cosas nuevas
que podemos ir mencionando y que no se han retomado en estas nuevas versiones. Entonces, bueno, vamos a tomarlo con pinzas. Eh, Vamos a señalar, digamos, qué nuevas cosas podemos destacar en, eh, en este tema o en estos temas que hayan sucedido en los últimos 6 años. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte. Ahora, ¿qué es lo que quiero retomar fundamentalmente del capítulo 14? Bueno, lo que implica el diseño y rediseño muestral, ¿sí? Para la recolección de datos cualitativos pertinentes, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque un diseño siempre va a ser a priori, ¿sí? El diseño de un protocolo de investigación, el diseño de cómo acercarse a retomar datos en el campo, siempre implica, digamos, un momento en el tiempo, y ese momento en el tiempo siempre antes de llevar a cabo la recolección de datos. Entonces, a diferencia del enfoque cuantitativo, en donde uno al inicio hace el diseño y uno después levanta la muestra, ¿sí? En el enfoque cualitativo se trata de sí, implica un primer momento de diseño, pero significa también un rediseño constante de acuerdo al diálogo que se tiene con la propia interpretación que se hace de la realidad, ¿sí? Y esa interpretación de la realidad está supeditada a las inmersiones constantes o a la interacción constante del investigador con el objeto de investigación. ¿Qué es el objeto de investigación? Es un ente abstracto, no es una cosa material, es una relación conceptual, ¿sí? Que nos permite interpretar, comprender, conferirle sentido a lo real, hablando en términos cualitativos, ¿sí? Bueno, entonces eso implica un proceso continuo, precisamente de qué cosa, de analizar los datos cualitativos. Es ese análisis lo que nos va a llevar a un rediseño constante del diseño original, ¿sí? ¿Y cuál es el fin de hacer todo esto? Bueno, el fin es precisamente generar conceptos, categorías, temas, hipótesis y o teoría fundamentada en los datos para comprender la realidad que describe nuestro objeto de investigación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite hacer. Explicar de forma cualitativa implica eso, implica la comprensión de un fenómeno, cómo se da el fenómeno, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, para ello les propongo seguir los siguientes elementos de análisis, que si bien están basados en el capítulo 14, los que lo tengan oportunidad de revisarlo notarán que he movido algunos del lugar, pongo unos primero, otros después, y esto lo hago porque, como les mencioné en un principio, no se trata de un curso de metodología, sino más bien de una cuestión técnica de análisis de los datos empíricos, en este caso un análisis cualitativo. Entonces, los he movido de esta manera, sobre todo para hacer enfoque o hacer énfasis precisamente en esos aspectos que yo quiero resaltar y que, digamos, he de alguna manera enriquecido con mi propia experiencia haciendo investigación e incluso enseñando metodología. Bueno, entonces, el análisis. Están estos temas, ¿sí? Vamos a empezar, bueno, con de qué se trata el análisis cualitativo. El análisis cualitativo, el proceso del análisis cualitativo, nos lleva a una estructuración de datos. Es decir, cuando ustedes tienen el resultado de una entrevista, ¿sí? Por ejemplo, una transcripción, lo que tienen es un relato, ¿sí? Y un relato que necesita ser estructurado en función del interés de investigación, ¿sí? Habrá muchos temas de los que nos hablan las personas a las que estamos entrevistando, pero el tema de nuestra investigación es el que debe guiar nuestra interpretación del mismo, porque si no, lo que puede suceder
es que resulten muchas cosas muy interesantes y sean tantas que no las podamos abarcar con el rigor, la profundidad que una investigación seria exige. Y por lo tanto, nunca acabaríamos finalmente de realizar nuestro análisis. Entonces, yo sí les sugiero tener un interés de investigación muy bien focalizado para entonces entrar al análisis de los datos, porque si tienen muchos o son muy amplios o se les abre, no está bien estructurado ese interés principal de investigación, se convierte el análisis cualitativo en un cuento de nunca acabar, ¿sí? Entonces, por eso se trata de una estructuración de datos eh, con un fin específico, con un interés específico de investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, la organización del resultado de la entrevista. ¿Y cómo se expresa ese resultado de la entrevista? De una transcripción textual, finalmente, ¿sí? Podrá haber muchos programas, como por ejemplo Atlas-T, que te permite codificar sobre audio directamente, sobre video o codificar imágenes, ¿sí? Sin embargo, la codificación siempre resulta en una traducción textual, o sea, en texto, los códigos son texto, las definiciones son texto, los comentarios que uno aplica en Atlas-T son texto. Entonces, si no se hace, digamos, de manera inicial, siempre, digamos, el resultado del análisis va a ser en forma textual, ¿sí? Una transcripción de un elemento de audio, de video, de imagen en palabras, ¿sí? Eso es a lo que nos lleva finalmente el análisis cualitativo. Bien, en segundo lugar, digamos que hay mucha preocupación con respecto al criterio, ¿sí?, de rigor o calidad al momento de realizar una investigación, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Bueno, implica en primer lugar eh, el criterio de dependencia, es decir, se cumple o no cumple el criterio de dependencia cuando se está realizando una investigación cualitativa. El segundo es el de credibilidad, el tercero el de transferencia y el último el de confirmación. Me voy a tener un momento en el primero, que es el de dependencia, que desde mi punto de vista es el que menos claro está cuando se refiere a uno por ese nombre, ¿sí? ¿Y por qué es así? Bueno, eh, al criterio de dependencia se le conoce como el criterio de confiabilidad cualitativa, ¿sí? ¿Y qué es eso de la confiabilidad cualitativa? Bueno, si ustedes recuerdan la definición de confiabilidad en términos cuantitativos, es algo muy similar a lo que está descrito aquí. El grado en que diferentes investigadores que recolecten datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis generen resultados equivalentes, ¿sí? Es decir, que ante los mismos datos, diferentes investigadores lleguen a las mismas conclusiones. Ese es el criterio de dependencia, ¿sí? Pero, ojo aquí, este criterio tiene que ser matizado, ¿sí? A lo mejor este criterio de dependencia tendría un mejor nombre si se le llamara, bueno, como otros investigadores le han llamado también, la consistencia de los resultados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la dependencia se demuestra o al menos se aporta evidencia en su favor cuando el investigador cumple estos requisitos o estos criterios. 1. O A. Proporciona detalles específicos sobre la perspectiva teórica del investigador y el diseño utilizado. B. Explica con claridad los criterios de selección de los participantes o casos y las herramientas para recolectar los datos. C. Ofrece descripciones de los papeles que desempeñaron los investigadores que en el campo y los métodos de análisis empleados, procedimientos, codificación, desarrollo de categorías e hipótesis. ¿Sí? D. Especifica el contexto de recolección y cómo se incorporó en el análisis, por ejemplo, en entrevistas,
cuándo, dónde y cómo se efectuaron, ¿sí? Eh, Otros elementos, el quinto sería, o el E, documenta lo que hizo para minimizar la influencia de sus concepciones y sesgos. Y el último punto, el punto 6, sería la prueba que la recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia. Por ejemplo, entrevistas, a todos los participantes se les preguntó lo que era necesario, lo mínimo indispensable vinculado al planteamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces esto parecería algo muy específico, ¿sí? Y bueno, precisamente por eso es importante retomarlo, porque nos permite, digamos, irlo desmenuzando en ciertos elementos, pero ojo, no todo esto debe llevarse a cabo, digamos, como si se tratara de una investigación de corte cualitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digo, una investigación de corte cuantitativo. ¿Por qué? Porque, digamos, todos estos pasos no son requisitos específicos, sino más bien pautas que se deben seguir. ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando uno tiene una entrevista, fundamentalmente de lo que se trata es de un encuentro comunicativo, y en el encuentro comunicativo hay un intercambio, una negociación, ¿sí? Entonces, no se puede aplicar todo el cuestionario tal cual, en el mismo orden, con las mismas preguntas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues cada una de las entrevistas va a ser diferente de otra, ¿sí? Y eso, ¿cómo afecta en el análisis? Bueno, afecta en el sentido de que este criterio de dependencia no es una cuestión que se tenga que cumplir independientemente de la investigación que se realiza, sino más bien que en el marco de la investigación que se realiza, uno debe presentar cómo fue, fundamentalmente, que se hizo de los datos que se están analizando, ¿sí? Cómo capturó esos datos, cómo analizó esos datos y cómo interpretó esos datos, ¿sí? Y en ese sentido, al hacer accesibles los datos que se recolectaron, la forma en la que se interpretaron, etcétera, 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 otros investigadores vean cómo fue el proceso por el cual se llegó a las conclusiones a las que se llegaron, y sea este procedimiento mismo de la interpretación que otro investigador, poniéndose frente a los datos que ustedes encontraron como investigadores, a el marco de referencia que tenían para hacer la interpretación, ¿sí? Puedan ellos también llegar, o vean cómo se llegó a esas conclusiones, ¿sí? Es decir, sean capaces de ponerse en su lugar y decir, si yo hubiera estado en esa situación, con esos datos, con ese marco de referencia, yo hubiera llegado, o tiene sentido llegar a las conclusiones a las que llegó ese investigador, aunque no necesariamente ellos hayan llegado a las mismas conclusiones, porque recuerden, cada investigador es un mundo, cada investigador tiene un propio posicionamiento, ¿sí?, frente a la realidad, que deviene de su historia específica, etcétera, 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 que los llevan a hacer las interpretaciones que hace, pero fundamentalmente uno puede ponerse en el lugar de ese investigador y comprender esas conclusiones. Y hacer eso, ¿sí? Eso es lo que lo hace fundamentalmente más confiable, transparentar el proceso de interpretación y de construcción de las conclusiones. Y de eso es lo que se trata precisamente, utilizar programas de asistencia de análisis cualitativos por computadora. ¿Por qué? Porque permiten precisamente transparentar o documentar todo este proceso y hacerlo intersubjetivo, es decir, compartir con otros. Pues aquí están las transcripciones de mis entrevistas, así es como yo las codifiqué, estas fueron las definiciones de mis códigos, así fue como agrupé mis códigos, así fue como los relacioné, ¿sí? Y en ese sentido,
que otros vean que finalmente sus conclusiones tienen una base en los datos que ustedes recabaron con ciertos elementos de rigor que ustedes expongan precisamente en el diseño o planteamiento del proceso cualitativo, que ustedes planteen en el proceso del muestreo cualitativo y finalmente en el proceso de análisis. Bien, espero que eso funcione o les sirva fundamentalmente para entender este criterio de dependencia más a profundidad. Bien, entonces de este criterio de dependencia podemos precisamente ir desglosando los otros tres. Credibilidad, eso no creo que necesite más explicación, finalmente que sea creíble que ustedes hayan llegado a esas conclusiones a partir de esa información. Transferencia, que el proceso o que el resultado más bien del proceso de abstracción sea transferible a otras situaciones, tal vez no específicamente, pero sí en su generalidad. Y finalmente confirmación, que al momento de transferir ese esquema de explicación, en efecto, tanto en otro momento del mismo tema, en el mismo lugar, confirme lo que ustedes hallaron, como en otras situaciones, ¿sí? Entonces eso implica dos tipos de coordenadas, la confirmación. Una coordenada espacial, es decir, en otro lugar, pero también temporal. En el mismo lugar se confirme su análisis, ¿sí? Ahora que eso hay que tomarlo con pinzas, siempre en su generalidad y no en su especificidad. ¿Por qué? Porque la especificidad es irrepetible, tanto temporal como, obviamente, espacialmente, ¿sí? Entonces, bueno, esos criterios más vale que los tomen en cuenta, sobre todo para que expresen cómo los están tomando en cuenta al momento de presentar sus resultados, ¿sí? Y que los otros investigadores no tengan que imaginarse cómo los están controlando, ¿sale? Bueno, bien, habiendo dicho esto, pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es el fin de hacer este tipo de análisis? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, realizar una interpretación de los datos que nos permita desarrollar temas y encontrar patrones para una especificación del análisis. Es decir, uno empieza con un análisis genérico o general y conforme va avanzando en el mismo proceso de análisis se va especificando esa unidad de análisis que nosotros queremos acotar. Es decir, pasa de ser un mero interés de investigación a pasar a ser una unidad de análisis como tal. Bueno, ¿y qué nos permite hacer esa construcción de la unidad de análisis? Bueno, generar hipótesis, generar explicaciones, generar teorías, que son sistemas de ideas fundamentadas en la realidad que nos permiten explicar finalmente un fenómeno, generar narrativas, ¿sí? También que nos permiten, digamos, ponernos y comprender, ponernos en el lugar de otros y comprender las acciones de los otros, ¿sí? Eso es lo que nos permiten hacer fundamentalmente las narrativas. Bien, codificar. ¿Qué significa codificar? ¿Cuál es la definición de codificar? Bueno, la codificación es la selección de fragmentos significativos de texto. Fundamentalmente eso es codificar. ¿Y qué son los códigos? Bueno, los códigos son etiquetas para identificar esas categorías, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Implica dos cosas. Por un lado, una selección de un fragmento de texto significativo. Por el otro lado, significa también, paradójicamente, otra selección, pero es en otro nivel de complejidad o otro tipo lógico. Este tipo lógico es el de nombrar algo, conferirle un nombre, ¿sí? Eso es etiquetar. Entonces, realizar estas dos partes, por un lado la selección del texto significativo, por ejemplo, generar una cita, ¿sí? Cuando ustedes generan una cita, es lo que están haciendo. Están seleccionando algo que les parece relevante y lo quieren poner, por ejemplo, en su ensayo, en un ensayo, ¿sí? En su tesis, en un escrito, etc. Bueno, lo que pasa es que ustedes lo seleccionaron por algo. Si ustedes no le dan un nombre a esa cita, se convierte en un plagio. ¿Por qué? Porque pareciera que esa persona está hablando por ustedes. No, de lo que se trata es que ustedes me digan por qué les resulta fundamental seleccionar esa cita. Y hacer eso implica un proceso
de nombrarlo, de explicarlo, de comentarlo, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es otorgarle su nombre. Entonces, esos dos elementos implican la codificación: selección de un texto significativo, seleccionar una cita y nombrarlo. ¿Y qué significa categorizar? Bueno, las categorías son etiquetas para agrupar casos concretos, ¿sí? El mismo nombre, ¿sí? El mismo código, la misma etiqueta, se le puede aplicar a varias citas distintas, en diferentes entrevistas, en la misma entrevista, en diferentes secciones del texto, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son las categorías. Las categorías son estas etiquetas para agrupar casos concretos, estos nombres, ¿sí? ¿Y qué me permiten agrupar? Bueno, ¿qué se expresa en estos textos? Bueno, se puede etiquetar el contexto del ambiente, por ejemplo, en el que se desarrolló un fenómeno, las perspectivas de los participantes con diferentes nombres, maneras de pensar de los participantes sobre otras personas, objetos y situaciones, procesos, ¿sí? De diferente índole, procesos históricos, procesos de producción, etcétera, etcétera, actividades, interacciones, etcétera, estrategias que desarrollan los participantes para poder sortear obstáculos, esa es otra. Séptimo, relaciones que tienen con otros elementos, otros integrantes, otros sujetos, ¿sí? Y finalmente, estructuras. ¿Qué son las estructuras? Expectativas de comportamiento, fundamentalmente eso, ¿no? O sea, una estructura es fundamentalmente el concepto de la expectativa. Si una estructura económica implica, por ejemplo, que un precio se comporte de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿sí? Pero también hay estructuras culturales, por ejemplo, que indican la expectativa de que una persona, por ejemplo, al llegar a cierta edad, se independice de sus padres, ¿sí? Es una estructura cultural. Estructuras de género, estructuras políticas, etcétera, etcétera. Tienen fundamentalmente que ver con cuestiones de expectativas que se pueden ver reflejadas en cuestiones objetivas u objetivadas, en expresiones formales, por ejemplo, en leyes, etcétera, pero también en cuestiones informales, ¿no? Estas estructuras estructurantes de Bourdieu, el habitus, es precisamente a lo que se refiere, formas en las que se expresa y se espera que se exprese el comportamiento, ¿sí? Bien, ahí están, por ejemplo, cuatro estructuras fundamentales son las estructuras que nos presenta, por ejemplo, Parsons, ¿sí? Las estructuras políticas, la obtención de metas, por ejemplo, la adaptación, la cuestión económica, ¿sí? La cuestión de la cultura, estos elementos latentes que se pasan de generación en generación o que perduran a través del tiempo, esta cuestión de la socialización, por ejemplo, con la cuestión de los valores, la moral, etcétera, ¿sí? Entonces todos esos elementos, la política, la economía, la socialización, la cultura, esas son estructuras, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos que ustedes seguramente ya manejan muy bien. Bien. Códigos. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ubicar códigos? ¿Sí? El proceso de ubicación de códigos. Bueno, hay dos formas de ubicar códigos para generar el análisis de un texto, ¿sí? De una entrevista, de el contenido, de un escrito que les resulta importante por algo, por ejemplo, planeaciones educativas, planes educativos, leyes, minutas de asambleas, etcétera, etcétera, análisis que nos llevan finalmente a un análisis del discurso, un análisis de teoría fundamentada, a un análisis, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo ubico códigos?
¿sí? Bueno, hay dos formas fundamentales, los códigos previos y los códigos emergentes. Los códigos previos deberían estar fundamentados en literatura teórica o empírica, ¿sí? Es decir, estudios realizados previamente al estudio que ustedes estén realizando, ¿sí? De orden teórico o del orden empírico, ¿sí? Y después están los códigos emergentes, que tienen que ver con la experiencia en el campo, ¿sí? De ustedes como investigadores y del análisis inicial o el análisis permanente que se realiza finalmente también en el proceso, ¿sí? Que dure o durante el proceso eh, de análisis, ¿sí? O sea, este análisis es constante y ustedes podrían estar creando códigos hasta la última parte de su análisis, ¿no? Y bueno, ¿qué implica, digamos, también esta cuestión? Bueno, que los códigos emergentes sean contrastados con la literatura, ¿sí? Con los códigos que no necesariamente ustedes conocían antes de investigar, pero a lo mejor los códigos con los que empezaron la investigación no son o no resultan ser los más pertinentes para el caso concreto que ustedes están investigando. Y eso es bueno, porque significa que están descubriendo algo nuevo, ¿sí? Pero lo que también implica es que no necesariamente esto nuevo que ustedes nos esperaban durante el proceso de investigación sea algo nuevo en sí. Entonces implica un regreso, por así decirlo, a la literatura, aunque no sea un regreso a los documentos, libros, revistas, artículos específicos con los que comenzaron. A lo mejor necesitan nuevos libros, nuevos autores, nuevos enfoques para lograr encontrar, digamos, semejanzas con elementos ya investigados previamente en otras latitudes, en otros, desde otras perspectivas teóricas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es una cuestión dialógica o de diálogo entre, en primera instancia, la teoría con la que van a analizar, lo que observan y finalmente esto observado con aquello que fue observado y que les permite observarlo mejor o escudriñar mejor, que sería esta nueva literatura, ¿sí? Y a lo mejor resulta que finalmente ustedes no logran encontrar algo que sea satisfactorio al 100%. Y entonces en esas orillas, en esos elementos que no están descritos previamente en la literatura, encuentran algo sustancialmente nuevo o que relaciona cosas que hacen que el análisis sea novedoso, sea relevante, etcétera, en la investigación de la particularidad que ustedes estén investigando, ¿sí? Entonces ahí subyace finalmente el descubrimiento y la razón por la cual ustedes hacen este tipo de investigaciones, o todos hacemos este tipo de investigaciones, porque finalmente la realidad siempre va a superar lo dado, la teoría, ¿sí? El dándose de la realidad siempre supera lo dado de la teoría, y en este sentido realizar descubrimientos nuevos es finalmente el trabajo del investigador. Si si todo lo que va a conocer el investigador ya se sabe, entonces ¿cuál es el sentido de investigar algo? Si ya se sabe, si no sería más bien un recolector de información o un eh, relator, etcétera. No se trata de relatar lo que ya pasó, no se trata de recolectar la información que ya se tiene, sino se trata de construir comprensión, conocimiento nuevo, ¿sí? Sobre la realidad, que siempre es nueva, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto es fundamental, este diálogo entre lo dado, la teoría, el dándose, y finalmente cómo se va transformando la lectura de la teoría, la necesidad de revisar nuevos enfoques y finalmente la construcción de elementos teorizados, pensados, que no se habían pensado previamente. Bien. Bueno, esto es con respecto al proceso de ubicación de códigos. Ahora, ¿cuáles son los tipos generales, ¿sí?, de códigos que nosotros podemos encontrar? Bien, hay diferentes
elementos. Por un lado, la creación de códigos durante el análisis en un primer nivel, que se les conoce como códigos abiertos. ¿Cuáles son? Bueno, pues advertir estas cuestiones relevantes en los datos, por ejemplo, esa sería una, ¿sí? La segunda es analizar esas cuestiones para descubrir similitudes, diferencias, así como estructuras, estos patrones, estas expectativas, ¿sí? De las que les hablaba hace un momento. En tercer lugar, recuperar ejemplos de tales cuestiones como unidades o segmentos, ¿sí? No necesariamente tienen que ser las citas, ¿sí? Aunque muy probablemente lo sean, sino también cómo se relacionan estos elementos, ¿sí? Bueno, esa es la creación de códigos durante el análisis en un primer nivel, ir respondiendo a estos aspectos, ¿sí? Cuestiones relevantes que no se habían pensado previamente, eh, empezar a relacionar estas cuestiones, ¿sí? O relacionar cuestiones que no estaban relacionadas previamente. Y en tercer lugar, encontrar descripciones de estas relaciones, ¿sí? Bien, el siguiente elemento, el siguiente nivel, ¿sí? En un segundo nivel, es el análisis de relación entre códigos para encontrar el sentido con códigos preexistentes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, durante el proceso de análisis uno va, por ejemplo, integrando códigos que uno ya llevaba previamente de acuerdo a su marco teórico, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite ir señalando los nuevos códigos? Bueno, las descripciones completas de cada categoría para ver en qué medida se ajustan a lo que estoy encontrando en el campo. Por ejemplo, hace un momento hablé de una cuestión muy abstracta, como por ejemplo el habitus de Bourdieu, ¿sí? Pero ¿cómo se expresa eso? ¿Sí? En prácticas recurrentes, prácticas que se encuentran moldeadas, digamos, pautadas por cuestiones de expectativas estructurales, por tradiciones familiares, por cuestiones culturales, etcétera, etcétera. Entonces todo eso eh, se puede ir desmenuzando a través de ir eh, plasmando estas descripciones, estas definiciones de cada uno de los códigos, ¿sí? De cada una de estas categorías. Eh, También, por ejemplo, al momento de realizar la interpretación de las entrevistas, si a nosotros nos interesa ahondar en todos los aspectos que podrían entenderse por un determinado elemento, por ejemplo, la cuestión del cómo se sobrelleva, esto es un tema muy de psicólogos, pero bueno, este me va a servir. Ahorita me estoy acordando del tema de la aceptación de la muerte en pacientes terminales, por ejemplo. Una vez tuve que asesorar a una chica que estaba haciendo un tema sobre esto. Ella estudiaba psicología. Y entonces ella precisamente estaba construyendo el significado profundo de esta categoría, que era fundamentalmente la aceptación de la muerte, ¿no? Cómo se había aceptado, cómo se negociaba, cómo se vislumbraba esta cuestión, ¿sí? Sobre todo en pacientes que ya tenían una edad avanzada, ¿sí? Entonces ese significado profundo es lo que a ella le interesaba. Bien, el siguiente punto, la presencia de cada categoría. Como cada categoría que se tenga previamente construida, eh, se encuentra de manera recurrente, de manera consistente en los datos, ¿sí? Y esto se puede hacer de algunas maneras, se pueden utilizar algunas técnicas que vamos a ver a continuación en los siguientes puntos. El cuarto punto es la relación entre categorías, ¿sí? Por ejemplo, se puede surgir un nuevo código o un código que me permita relacionar dos categorías que están inconexas pero que están relacionadas. Es decir, podría ser un código de un nivel superior. Algunos le llaman supercódigos, ¿sí? Estos supercódigos me permiten relacionar categorías entre ellos.
¿sí? En algunos programas se pueden preprogramar incluso, o sea, que un código sea comprendido o esté incluido en otro código, en otras citas, etcétera, etcétera, del otro código, etcétera, etcétera. Entonces, estas relaciones entre categorías, entre códigos, bueno, se pueden expresar tanto de manera coloquial, por así decirlo, de la relación verbal entre ellos, una relación semántica, como en una relación que se expresa a través de la codificación del texto. ¿Sí? Esos dos elementos los podemos encontrar relacionales, semánticos, porque la teoría así lo indica, por ejemplo, como la relación fundamentada en el análisis de los datos. Y finalmente está el axial, que digamos que tiene mucho que ver con el de relación de categorías, ¿sí? Y el axial es precisamente este que se expresa a través de, por ejemplo, las redes semánticas, ¿sí? Redes semánticas que tiene que ver también con estos descriptores iniciales, ¿sí? Fundamentado también tanto en los datos como en la teoría, pero que nos permite vincular varios códigos, es decir, es un eje, ¿sí? En torno al cual pueden girar varios códigos. Por ejemplo, si yo construyo un eh, análisis de debilidades, ¿sí? Por ejemplo, pensando en el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, si tengo un código que tenga que ver o que aglutine la cuestión de las debilidades, ese es mi eje que me va a permitir construir redes semánticas, redes de interpretación, que pueden estar fundamentadas en la teoría, pero finalmente me permiten interpretar el dato, ¿sí? A eso se refiere la codificación axial, tener un eje a través del cual se va a organizar la interpretación de los otros códigos, ¿sí? Bien, esos son los eh, eh, diferentes formas en las que se puede realizar la codificación de un texto. Probablemente haya muchas más, pero digamos que con esto considero que cubro la mayoría de los casos que yo haya encontrado. Tal vez ustedes encuentren más y a través de su retroalimentación podamos ir complementando y enriqueciendo esta exposición. Pero bueno, por lo pronto estos están aquí. Entonces, bueno, nada más para recapitular un poco sobre este punto, los tipos generales hay de primero y de segundo nivel. Los del primer nivel son los que suceden durante el proceso de análisis propiamente de los datos de las entrevistas, al advertir cuestiones relevantes en los datos que no se habían pensado previamente, al analizar o relacionar diferentes códigos cuyas relaciones no se habían tampoco pensado previamente, y finalmente en la recuperación de la descripción de las cuestiones, unidades o segmentos que nos resultan relevantes. Y durante ese proceso se pueden construir nuevos códigos, ¿sí? Por ejemplo, este de recuperar ejemplos de tales cuestiones se puede relacionar con aquellos que se llaman codificación en vivo, ¿sí? Eh, los otros se conocen como codificación abierta, por ejemplo esta, o relaciones emergentes, por ejemplo, también los podríamos encontrar pensados así, ¿no? Estos de advertir es codificación abierta, como bien lo dice, y emergente, que emerge del análisis, ¿sí? Y finalmente en vivo, abierta, emergente y en vivo. Y de este lado, como en segundo nivel, se refiere a aquellos que surgen de el contraste con la literatura, sea a priori o a posteriori, en este diálogo entre los datos y la teoría, ¿sí? Entonces uno puede ya tener categorías preexistentes o bien categorías que uno saca de nueva teoría, nueva teoría en el sentido de que se ha consultado nuevamente o de manera innovadora para interpretar ese dato. En el segundo, ya se tienen categorías abstractas, pero de lo que se trata es de darles contenido, sería significados profundos.
El tercero es digamos, el grounding, como le llaman, la presencia de cada categoría en los datos. El cuarto sería la relación entre categorías, por ejemplo, categorías que te dice la literatura que deben existir, bueno, uno las va a buscar para ver si realmente se expresa eso en los datos, ¿sí? Y finalmente la axial, esa que me va a permitir ser un eje de interpretación de los diferentes elementos. Bien, espero que esta parte se comprenda, sobre todo para irles ayudando finalmente a lo que va a hacer el ejercicio de realizar el proceso de codificación a través del uso de R. ¿Sí? Bueno, entonces voy a cerrar esto tantito. Vamos a ir precisamente a las técnicas de procesamiento. ¿Qué son estas técnicas de procesamiento? Bueno, son técnicas que les pueden ir ayudando a ir nombrando lo que seguramente ustedes ya han hecho antes o que ustedes ya hacen como profesionales de la sociología. E incluso esto a veces lo hacemos sin saber que alguien ya les puso un nombre, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, el primero es corte y clasificación. Se realiza una selección, un corte de texto significativo, es decir, citas, y se agrupan en grupos, ¿sí? Es decir, ¿qué es esto de agrupar en grupos? Bueno, se agrupan en clases, se les llama, ¿sí? Entonces, realiza una agrupación en clases. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo un primer nivel de análisis, por así decirlo, que sería la cita. Un segundo nivel de análisis que sería nombrar esa cita, códigos, ¿sí? Y finalmente agrupar estos códigos es un tercer nivel de análisis. Esto se llama corte y clasificación. Por ejemplo, y este ejemplo lo pueden ver ahí en Hernández Sampieri, se realizan cortes, por ejemplo, de textos que se piensan que son importantes y se pasan para que otros investigadores realicen la codificación de lo que ellos observan en ese párrafo, en ese segmento, ¿sí? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Se corta, se rebana, se disecta el texto en texto significativo y finalmente se le codifica y se le agrupa, ¿sí? En clases. Sería un tercer nivel. Citas, códigos y finalmente clases. Bien, el siguiente punto es listas de términos y palabras clave en contexto, ¿sí? Ustedes deben iniciar esta técnica de procesamiento con una lista de frecuencias de palabras. Por ejemplo, la lista de frecuencias que construimos en el video anterior a través del text mining, ¿sí? Por eso resulta muy útil realizar esto para utilizar, por ejemplo, esta técnica de procesamiento que se llama listas de términos y palabras de clave en contexto. Entonces, una vez que ustedes ya tienen estas listas de frecuencias de palabras que son importantes, ustedes pueden entonces pasar a la ubicación de los términos en el contexto, es decir, realizar las lecturas pero ya con una guía, ¿sí? Que serían estas palabras. El siguiente punto sería que se interpretan diferentes sentidos y se agrupan en grupos de códigos. Por ejemplo, realizar esto mismo, ¿no? Es decir, se les interpreta o se codifica en un determinado sentido estas palabras clave, por ejemplo, la palabra obras, que veíamos en el caso del video anterior. Y entonces ver, las obras han sido positivas, las obras han sido negativas, es algo que está altamente valorado por la comunidad, que le confieren un sentido de realización, de logro, de orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos elementos nos permiten ir agrupando los códigos en diferentes categorías. Y como les decía hace un momento, pueden resultar diferentes sentidos de los mismos términos. Por ejemplo, las obras por un lado pueden ser vistas como algo malo porque son fuente de corrupción, pero por el otro lado algo bueno porque cuando se concretan de manera adecuada resuelven un problema en la comunidad, ¿sí? Entonces un mismo elemento puede tener diferentes sentidos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso las obras públicas. La coocurrencia de palabras.
¿Qué significa esto? Bueno, la coocurrencia también se le llama el proceso de colocación y se usa o se realiza a través de lo que se conoce como matrices de coocurrencia, ¿sí? Eh, si quieren, bueno, después podemos ir viendo, ojalá nos dé tiempo al final del curso, hacer un par de videos sobre matrices de coocurrencia para que vean a qué se refieren esto. Pero fundamentalmente se trata de que en una misma cita coocurran diferentes códigos. Por ejemplo, esta relación textual de la que hablábamos hace un momento entre códigos puede leerse de esta manera, ¿sí? Dos códigos que coincidan en una misma cita, que se solapen, que se intersecten, que un código contenga otro código, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede realizar a través de programas como AtlasT, En Vivo, MaxQDA, RQDA, etcétera, etcétera. Matrices de similitud o coeficientes de correlación, que tanto se correlacionan dos códigos, por ejemplo, dos elementos. Eso también se puede hacer a través de las matrices de similitud, ¿sí? Que nos presentan, por ejemplo, índices de correlación. Esto ya implica posteriormente un análisis discriminante, es una técnica estadística que les dice, bueno, cuáles son las categorías principales. Y finalmente el análisis de clusters, que nos permite agrupar filas y columnas que son a través de sus similitudes y de manera simultánea. Y esto se expresa, por ejemplo, muy bien a través de gráficos de redes, ¿sí? Entonces, bueno, los clusters, el análisis de clusters, que bueno, también hay matrices que nos permiten interpretar los clusters, por ejemplo, SPSS, en R, pero bueno, a mí particularmente creo que se expresa mucho mejor a través de un grafo, es decir, un gráfico de redes. Y precisamente aquí he puesto esa cuestión. Bueno, esto se puede analizar muy bien en todos estos elementos, las matrices de concurrencia, de similitud, de análisis discriminante y de clúster a través del análisis de redes. Bien. Bueno, un poquito vamos a hablar para que no se queden con la duda de qué es el análisis de redes hacia el final de este video. Después viene la metacodificación. ¿Qué es eso de la metacodificación? Bueno, la metacodificación tiene que ver con seleccionar unidades o datos, ¿sí? A los cuales se les va a dirigir el análisis. Y se seleccionan categorías preestablecidas para analizar esas unidades o datos, que pueden ser citas, que pueden ser documentos, que pueden ser tipos de documentos, etcétera. Y entonces el investigador, digamos, realiza un análisis en función de aquellas categorías que están presentes y cuál es la dirección y qué tanto valen para hacer el análisis de esos datos. Esto es más bien un análisis de tipo mixto, ¿sí? Que involucra o puede involucrar análisis propiamente estadísticos, ¿sí? Si bien en el análisis de concurrencia ya es propiamente un análisis mixto, este está todavía más marcado. ¿Por qué? Porque implica el análisis factorial, análisis de correspondencias, análisis de conglomerados y el escalamiento multidimensional. Todos estos procedimientos que se pueden hacer fácilmente con cualquier paquete estadístico lo suficientemente robusto, por ejemplo SPSS, Stata, SAS y por supuesto R, ¿sí? Y finalmente estos resultados se pueden mostrar gráficamente, y la manera en la que se distribuyen estas categorías, unidades a lo largo de las dimensiones, grupos y o conglomerados. Y hay varios grupos de gráficos que nos pueden servir para esto. Por ejemplo, de dispersión, con centroides, por ejemplo, gráficos de, ¿cómo se llaman estos? De áreas, gráficos de araña, como les llaman, etcétera, etcétera. Entonces hay varios gráficos que nos permiten esto, pero aún así, incluso en los métodos mixtos, creo que la teoría de gráficos y el análisis de redes sociales nos permite también visualizar el resultado de estos análisis. Bueno, aquí dice diversos diseños, marcos o abordajes en los que se usan como herramienta analítica las redes semánticas. Bueno, este es un primer de análisis de redes, que son las redes semánticas. Esto lo está en el libro, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar con mayor detalle, etcétera. Aquí nada más quise
Destacar algunos de ellos, que es la teoría fundamentada, ¿sí? La teoría fundamentada se pregunta sobre el proceso y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno y nos permite obtener categorías del proceso o fenómenos y sus vínculos, ¿sí? Teoría que explica el proceso o fenómeno, problemática de investigación, ¿sí? Y es una explicación cualitativa, comprensiva del fenómeno, ¿sí? El etnográfico se pregunta por las características, estructuras y funcionamiento de un sistema social, grupo, organización, comunidad, subcultura, cultura, desde una familia, una hermandad, la hinchada, como les llaman, estos fans, hasta la escala de una ciudad metropolitana como la Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué puedo obtener? Bueno, puedo obtener descripción y explicación de los elementos y categorías que integran el sistema social, historia, evolución, estructura social, política, economía, interacción, etcétera, ¿sí? Todos estos elementos. Después tengo la cuestión de eh, bien, el diseño narrativo se pregunta sobre eh, cómo comprender una sucesión de eventos a través de las historias o narrativas de quienes las viven o de quienes las vivieron. Esto se encuentra orientado a recabar las experiencias de vida bajo una secuencia cronológica. Eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo, etcétera. Todos estos son elementos que retoma el enfoque narrativo. Y bueno, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Bueno, historias sobre procesos, hechos, eventos, experiencias, siguiendo una línea, ¿sí?, de tiempo, ensambladas en una narrativa general. ¿Cómo se puede realizar este análisis? Bueno, a través del uso de categorías relacionadas con tales historias y esta línea narrativa que permita integrarlas en un elemento coherente. Bien, el penúltimo, el fenomenológico, se pregunta por la esencia de las experiencias, lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso. Aquí se retoma, por ejemplo, la construcción social de la realidad, ¿sí? Cómo se presenta el fenómeno de la vida cotidiana a diversas personas de forma intersubjetiva en un mundo preinterpretado por los sujetos. ¿Qué es lo que se obtiene? Bueno, pues las experiencias comunes y distintas, categorías que se presentan frecuentemente en las experiencias de las personas, ¿sí? Por ejemplo, aquí obviamente uno de los libros más importantes, bueno, vienen de Alfred Schutz, las estructuras del mundo de la vida, el problema de la realidad social, y de sus discípulos Thomas, Peter Berger y Thomas Luckmann, ¿sí? Que describieron la construcción social de la realidad, por ejemplo. Bien, el último es el que se conoce como investigación-acción. Este tiene elementos que tienen que ver con la problemática de situaciones o grupos o una comunidad, o de una comunidad. Y lo que le interesa es cómo realizar ciertos cambios hechos por los propios sujetos que viven esa problemática a través de la reflexión de esa problemática. Aquí, digamos, una beta común a esto es cómo transformar la realidad, transformando a los sujetos en actores de su propia transformación de su realidad, ¿no? De la transformación de su propia realidad. ¿Qué implica esto? Bueno, en primer lugar, realizar un diagnóstico de la problemática social, política, laboral, económica, etc. En segundo lugar, realizar procesos de reflexión colectiva, de naturaleza colectiva, ¿sí? Generación de categorías sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y finalmente la propuesta de soluciones,
¿sí? Eso significa la investigación-acción, que los mismos sujetos sean sujetos también de investigación y al mismo tiempo de propuesta de cambio, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo que se requiere el enfoque de la investigación-acción. Bien, como último punto, el punto de las redes, notamos dos elementos fundamentales. Por un lado, la red semántica o redes semánticas que ya hemos mencionado en apartados anteriores. Aquí retomo esta definición de Wikipedia, ustedes ya podrán ir profundizando en esto. ¿Qué es una red semántica? Es una forma de representación del conocimiento lingüístico en el que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo. En caso de que no existan ciclos, estas redes pueden ser visualizadas como árboles. Las redes semánticas son usados, entre otras cosas, para representar mapas conceptuales y mentales. En un grafo o red semántica, los elementos semánticos se representan por nodos. Dos elementos semánticos entre los que se admite se da la relación semántica que representa la red. Estarán unidos mediante una línea, flechas o enlace o arista, ¿sí? Cierto tipo de relaciones no simétricas requieren grafos dirigidos que usan flechas en lugar de líneas. Y bueno, aquí ustedes pueden pensar un ejemplo de esto es el usar Xmind o FreeMind para representar mapas mentales, pero digamos que la forma fundamental es la que ustedes pueden ver a través de CMapTools, ¿sí? Ejemplos de software que ustedes pueden emplear, bueno, aquí ya puse CMapTools, ¿sí? Pero también AtlasT. CMapTools es utilizado de arriba hacia abajo, es decir, desde la parte conceptual hacia la concreción, ¿sí? En cambio, AtlasT nos permite hacerlo de abajo hacia arriba, es decir, comenzar con la interpretación de los datos concretos e ir construyendo la teoría, es decir, la abstracción con base en los datos, ¿sí? Otra expresión, ¿sí?, es la que se hace a través del Social Network Analysis, que conjuga las redes semánticas con metodologías mixtas. Esta parte está en inglés. Bueno, no voy a hacer el trabajo propiamente de traducirlo, pero digamos que es la forma en la que se puede realizar la investigación social a través de su representación con base en relaciones entre nodos, ¿sí? Eso es fundamentalmente, ¿sí? El análisis de redes sociales, para el análisis de redes sociales se utilizan diferentes softwares. Ustedes pueden ahí revisar en Wikipedia una lista de softwares o de software que ustedes pueden utilizar. Yo aquí les presento nada más dos. Uno de ellos es Gephi, que es un visualizador de redes sociales que permite explorar redes sociales, utilizar diferentes algoritmos para generar el tamaño de las redes, el tamaño de los nodos, la distribución de los nodos, el grosor de los mismos, el grosor de las relaciones de las aristas o de las aristas entre los nodos, etcétera, etcétera. Y el segundo es R, que tiene una serie de paquetes que se encuentran orientados a la representación de redes sociales. Uno de los más famosos y que yo he utilizado más es iGraph, ¿sí?, que es un generador genérico de redes sociales, ¿sí? Ustedes pueden generar grafos con este paquete. SNA es para Social Networks Analysis, ya orientado específicamente a redes sociales. Networks para manipular redes. Puffit, TNet, ERGM, HERGM, RSI, latentes, Degree Networks, etcétera, etcétera. Y hay muchos que utilizan o retoman varios de estos paquetes y los integran incluso en otros diferentes.
Dado que ambos, tanto Gephi como R, son software libre, la gran ventaja es que el output de R puede ser leído directamente con Gephi utilizando una serie de paquetes que traducen el lenguaje de R en matrices que Gephi es capaz de entender. Y aquí, por ejemplo, utilizando paquetes de R podemos producir matrices de nodos, matrices de aristas, ¿sí? Con base en matrices de incidencia, que por ejemplo puede producir incluso AtlasT o algún otro paquete como RQDA, ¿sí? Podemos generar matrices de coocurrencia, ¿sí? Eso lo podemos ver incluso más adelante, cómo transformar una matriz de incidencia en una matriz de coocurrencia. Igualmente, cómo podemos generar las matrices que ya también hemos mencionado de asociación, matrices de correlación, ¿sí? Estos dos tipos de matrices. Entonces podemos ver cómo podemos utilizar diferentes matrices, ¿no? Se las voy a poner aquí. Manejo de matrices que pueden ser, como mencioné en un principio, las más sencillas, pero que también son las más extensas. Son como las que produce AtlasT o RQDA, que son las matrices de incidencia. Un primer nivel de análisis, que pueden ser las matrices de concurrencia. Tenemos también las matrices de relación. Ya la concurrencia ya es una relación, pero digamos también de otro nivel de relación, que pueden ser de asociación por diferentes elementos a través de una prueba estadística, por ejemplo, de asociación, etcétera, una G cuadrada, o matrices de correlación, en donde, por ejemplo, se calcula un coeficiente, Pearson, Rho, G cuadrado, etcétera. Asociación, correlación, y tenemos, digamos, ya como productos, ¿sí? Ciertas matrices, como por ejemplo matrices que se pueden utilizar para ser leídas en Gephi, que son las matrices de nodos y de aristas, ¿sí? Para que vayamos ubicando el uso de diferentes matrices, que son las matrices, son tablas finalmente, ¿sí? Entonces tenemos varios tipos de matrices que nosotros podemos ir retomando para nuestros análisis. Tenemos las más sencillas, las de incidencia, tenemos matrices de concurrencia, de asociación, de correlación, y matrices de nodos y de aristas, ¿sí? Todas estas, bueno, las podemos ir viendo más adelante. Espero que las podamos ver hacia el final de este mes. Hasta aquí llegaríamos con la parte de la codificación, ¿sí? Finalmente, la codificación nos permite construir o pasar al siguiente nivel de análisis con AtlasT, por ejemplo, las redes semánticas, y digamos con AtlasT también producir estas primeras redes de incidencia, relación y redes. Bien, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de cómo podemos nosotros generar nuestra codificación utilizando el paquete RQDA, que sería, digamos, un primer nivel de análisis. Cómo generar cargar nuestros documentos a RQDA, cómo generar nuestros primeros códigos, cómo empezar la codificación de nuestro texto, cómo utilizar nuestras diferentes técnicas de procesamiento, como las de coocurrencia, utilizando una lista de palabras coocurrentes, lista de términos y palabras clave, corte y clasificación, metacodificación, cómo utilizar diversos diseños, ¿sí? Para como base de nuestra codificación, ya sean de teoría fundamentada, etnográficos, narrativos, fenomenológicos o incluso de investigación-acción. Entonces, digamos que ya podemos ir nombrando las acciones que nosotros vayamos desarrollando en el proceso de análisis cualitativo. Bien,
Eso sería todo entonces, nos vemos en el siguiente video que será el video propiamente de aplicación de codificación a través de RCudia. Espero que estén bien y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.